Bueno, esta historia debo ser muy claro con ella, porque ya sucedió apenas terminé la universidad, apenas me convertí en un egresado de la Facultad de Derecho, apenas estaba yo arrancando. Debo decirles que ya para ese momento yo sabía que me gustaba el derecho laboral y el derecho penal, le tenía mucho respeto y no me gustaba por eso. Yo admiro mucho a mis colegas que trabajan en el área del derecho penal, pero yo sabía desde que había terminado la universidad que ese no iba a ser mi fuerte. Yo me sentía muy orgulloso y me siento muy orgulloso de mi profesión. Cuando terminé la facultad, en esa época había un libro grandísimo que se llamaba El Directorio Telefónico, y en la mitad de ese directorio telefónico habían unas páginas amarillas, y en esas páginas amarillas uno pagaba para anunciarse y que la gente tuviera donde buscarlo. Yo me anuncié en esas páginas amarillas como abogado. ¿Cómo les parece que en la fiscalía, en esa época, tenían la costumbre de buscar en el directorio telefónico a aquellos abogados que iban a apoyar de oficio, es decir, para aquellas personas que no tuvieran cómo pagar un abogado, la fiscalía, para poderles garantizar sus derechos, llamaba a un abogado que asistiera a esa persona? Entonces a mí me buscaron en una página amarilla, y ¿cómo les parece? Me buscaron el viernes antecitos de las 6 de la tarde, ya cuando uno iba a decir, bueno, ya mañana es sábado, mañana descanso, mañana voy a estar en pantaloneta en mi casa, descansando, pero casi a las 6 de la tarde ese viernes sonó el teléfono. Por favor, el doctor José Freddy Aristizábal, con él le hablamos de la fiscalía, para decirle que usted ha sido nombrado abogado de oficio en una diligencia que se va a llevar a cabo mañana sábado a las 9 de la mañana. Yo casi me voy de espaldas, pero en esa época uno decía, bueno, aunque sea abogado de oficio, vamos a hacerle. Pero me llamó mucho la atención de que una diligencia se fuera a realizar el sábado. Yo pregunté, ¿y por qué? Porque es que esta diligencia se va a adelantar en el hospital de la ciudad, porque allí está la persona que está detenida. Entonces a mí me llamó mucho la atención, pero no quise preguntar nada más. Me dieron el nombre de la persona y al otro día, sábado, estaba a las 8 de la mañana allá en ese hospital preguntando por la persona que me había dicho la fiscalía. Es decir, fui una hora antes de la diligencia para poder hablar con esa persona. Me llevaron hasta allá y en la puerta ahí del hospital estaba la policía prestándole guardia a esa persona que estaba detenida. Cuando yo entro a hablar con ese señor, me llevé una sorpresa inmensa. Ese señor no tenía piernas, es decir, era una persona discapacitada, sin piernas. Y yo le pregunté, venga, ¿qué le pasó? Doctor, ¿cómo le parece que tengo 64 dedos quirúrgicos en mi estómago? Entonces estoy acá porque la fiscalía está esperando que yo arroje esos dedos tenía ahí. Pues la verdad que yo me sorprendí mucho, porque una persona en ese estado, una persona discapacitada, sin piernas, no sin una, sin las dos. A un lado estaba la silla de ruedas, a un lado de la cama estaba la silla de ruedas de él. Y a mí me llamó mucho la atención y yo le pregunté, venga, pero ¿y usted por qué hizo eso? Doctor, es que nadie sabe lo de nadie. Yo tengo una niña de 9 años que tiene hidrocefalia y a la niña le tienen que implantar una válvula en su cabecita para ver si de pronto mejora de su condición de esa hidrocefalia. A mí me dio mucho sentimiento, me dio mucho pesar, y realmente lo que dijo él, nadie sabe lo de nadie, es una frase que dice mucho. Yo ese fin de semana me fui a estudiar sin ser penalista,
sin ser esa mía, el área donde yo me iba a empezar a desenvolver, ¿no? El área mía es el derecho laboral y la seguridad social. Pero me fui para mi casa a estudiar, a ver cómo podía defender yo a ese señor. En esa época no había computadora, había máquina de escribir. Entonces yo el lunes, a primera hora, llegué a mi oficina y empecé a transcribir lo que había escrito a mano en la máquina de escribir. En esa época eso había que colocarle 4 o 5 papeles de carbón para que tuvieran copias, porque había que entregarle a la fiscalía, que a esta otra parte, una copia a cada uno. Entonces yo me senté cuando suena el citófono y me dice el señor de la portería que hay un señor que lo necesita. Entonces yo le dije, dígale que bien pueda siga. Cuando efectivamente entró a la oficina mía un señor y aquí está mi escritorio, aquí estoy yo detrás del escritorio y allá, delante del escritorio, 2 sillas, donde normalmente se sentaban los clientes. Pero ese señor que llegó no se sentó en ninguna de las 2 sillas, se sentó en mi escritorio y me miró así pues, y me colocó una bolsa con un fajo, con unos fajos de billete dentro de la bolsa plástica. Doctor, necesito que me diga la fecha y la hora en que fulanito de tal está afuera de la cárcel. Con esa plata, dele a los fiscales, dele a quien haya que darle, pero dígame el día y la hora. Yo no sé si yo me oriné ahí o qué, pero yo entré en pánico. Yo le dije a ese señor, venga señor, es que qué pena, pero yo nunca le he ofrecido dinero a nadie, nunca, y mucho menos a un fiscal que para mí son impolutos, la justicia es impoluta. ¿Cómo vamos a...? Yo no hago eso no es tan... yo no sé, pero usted me tiene que garantizar con día, fecha y hora, a qué hora está el señor por fuera. Pues yo no sé qué me pasó a mí, si yo me desmayé o qué, pero eso para mí fue una carga horrible. Yo le dije, señor, no, yo no sirvo para eso, yo no soy el personaje que hace ese tipo de cosas. Yo no sé, de todas formas, yo me voy a llevar este dinero, pero usted ya sabe. Pues yo dejé de hacer lo que estaba haciendo cuando el señor se fue y empecé a escribir mi cartica de renuncia a ese proceso, al nombramiento que me había hecho la fiscalía. Y me fui para el Palacio de Justicia, allá estaba la fiscalía y entré a hablar con el fiscal y le dije, señor fiscal, vea, yo traigo esta cartica de renuncia porque yo no le conté que era lo que había pasado. Y entonces el fiscal me contestó, ¿cómo así, abogado? Y entonces, ¿usted para qué estudió Derecho si le da miedo? Yo esa carta esa renuncia no se la voy a aceptar, no. Hágale, mijo, para adelante. Así me dijo. Pues yo creo que ahí me volví a orinar, o no sé qué fue lo que pasó, pero el miedo continuó. No me quedaba sino otra. Y es que ahí al frente del Palacio de Justicia estaba la cárcel. Entonces yo me fui a la cárcel y pedí una entrevista, porque ya el señor ya estaba en la cárcel. Fui y hablé con el señor y le dije que con ese dinero contrataran un abogado que fuera penalista. Yo le dije que yo estaba recién egresado. Aparte de eso, yo no era penalista. Que por favor tuviera consideración conmigo, y con él también, que buscara una persona que lo defendiera. Y entonces el señor me dijo, es que eso no depende de mí, pero déjeme a ver yo qué puedo hacer. Finalmente, como que lograron contratar un abogado que supiera de eso y me sentí desencartado. Un susto tremendo que vivimos los abogados que no somos penalistas.